Bueno, primero, buenas tardes, darle la bienvenida a todas, todos y todas. Me pone muy contenta volver a ver caras conocidas que vimos en la sesión anterior. Y bueno, y también, bueno, caras nuevas. En esta sesión lo que vamos a realizar es una presentación donde tenemos un invitado muy especial porque trabaja un tema que me parece interesante, y la idea es que también nos va a compartir sobre su experiencia metodológica vinculada a su experiencia. Concretamente es Clemón Colán, ¿ya? Él tiene una formación tanto en geografía y estudio urbanos, donde hizo su doctorado. Trabaja actualmente en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha tenido proyectos de investigación nacionales, internacionales, vinculados al ámbito de los estudios de las emociones, específicamente la sociología de las emociones, y por lo tanto ver la relación que existe entre la ciudad y las emociones que generan, ¿ya? Entonces, mi idea es darle la palabra a Clemón para que él también termine de realizar la presentación de sí mismo, ¿ya? Perfecto. Y como recordarán, tenemos una exposición que dura aproximadamente 30 minutos y después de eso también ahí abrimos el espacio para discusión, preguntas de todos los participantes. Por favor, Perfecto. Clemón. Hola, sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Yo creo que no voy a agregar mucho a esta presentación que me pareció eh, perfecta. Primero también, antes de empezar, quizás, sobre todo agradecer Claudia y Andrew por la invitación en presentar mi pequeña, humilde experiencia de terreno. Eh, Agradecer también el espacio, porque creo que lamentablemente este tipo de espacio es como escaso en el mundo académico chileno, y creo que siempre es un aporte poder compartir experiencias, discutir, debatir acerca a cómo desarrollar estas investigaciones sociales más bien de corte cualitativo. Así que muchas gracias. Bueno, entonces, lo que, como decía Claudia, tengo una formación en geografía, estudios urbanos, bien interdisciplinar, y para agregar quizás un pequeño aporte, que todo el centro de mi trabajo se vincula a las experiencias urbanas, experiencias cotidianas, urbanas, para comprender cómo finalmente esta ciudad neoliberal que está muy estudiada desde la sociología urbana, desde los estudios urbanos, cómo finalmente está vivida esta ciudad. Cómo finalmente esta ciudad se puede estudiar desde las vivencias de la cotidianidad, y cómo las emociones ahí juegan un rol importante en la forma en que la gente, los habitantes, construyen una relación con esta ciudad y con, por supuesto, las otras personas, su entorno social, material, etc. Así que desarrolló como estudios más bien, sobre todo de corte cualitativo, etnográfico, participativo muchas veces, que tiene que ver con sociología de las emociones, geografía emocional también, para comprender esta ciudad y cómo se vive esta ciudad. Entonces, a ver si funciona así. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, súper. Así que lo que quería presentar hoy día es más bien una experiencia de terreno que desarrollamos con un equipo de investigación en el marco de mi Fondesit Iniciación, que se terminó en 2021. Y es una experiencia, eso es importante, es una experiencia de terreno que desarrollamos antes de la pandemia. Así que eso es un dato importante también. Parece que no voy a abordar tanto las problemáticas que encontramos después, durante la pandemia y todavía hoy día, sobre el acercamiento al terreno, etcétera. Es como una experiencia antes de todo eso. Y entonces es una experiencia que se enmarca en un proyecto Fondesit Iniciación que tenía que ver
con cómo estudiar, cómo construir, además de estudiar, la nostalgia, en particular las nostalgias asociadas a la ciudad, las nostalgias urbanas, como categoría de análisis para estudiar justamente las experiencias afectivas cotidianas de los habitantes. Era un proyecto entonces que se centraba en esta idea que la nostalgia, más que un sentimiento, se vincula también con prácticas y discursos sobre la ciudad. Y es en este sentido que buscamos desarrollar la nostalgia como categoría analítica que permita dar cuenta, describir, analizar experiencias del cambio, experiencias afectivas del cambio. Cómo se vive el cambio en esta ciudad que neoliberal, que se caracteriza como neoliberal, y entonces neoliberal en el sentido que está cambiando de manera permanente, cambiando socialmente, culturalmente, al nivel material también con la presión inmobiliaria, esto está muy bien estudiado. Entonces, ¿cómo se vive eso? Ahí hay distintas fotografías más bien de los terrenos que estudiamos, entonces en Valparaíso, sobre distintos aspectos materiales de cómo se puede representar estos cambios, que sea la presión inmobiliaria a la derecha, como la forma de resistir contra esta presión inmobiliaria y contra estos cambios, como también huellas, marcas de pasados que están en el presente y que sirven a pensar el futuro para estos habitantes. Así que también, antes de contar un poco esta experiencia de taller que desarrollamos, que es una experiencia de terreno, entonces que se desarrolla a partir de una metodología de taller participativo, quería plantear algunas ideas quizás para explicar mejor después la metodología. Porque la nostalgia muchas veces se limita en un tema de sentimiento, como siento nostalgia, como anhelo por un pasado, un lamento por una pérdida. Pero en la literatura se muestra que no es solamente eso. Quería hacer algún apunte teórico, más bien antes de empezar la metodología, para decir que en este proyecto abordamos la nostalgia al plural, de nostalgias, de que no existe solamente la nostalgia como lamento por una pérdida, toma distintas formas, y finalmente lo que se muestra en la literatura y lo que podemos ver en el terreno, esta nostalgia, este pensamiento, este sentimiento también acerca de un pasado, de pasados, se basa sobre todo en una reinterpretación de este pasado en el presente. Entonces tiene mucho más que ver con representaciones, imaginarios, deseos, en el presente y hacia el futuro que con el pasado, finalmente. Es una reinterpretación, un reuso y una reinvención muchas veces de sí mismo a partir de un pasado en el presente y hacia el futuro. Eso como primer punto. Y el otro punto es que, como ya lo mencioné un poco en la introducción, abordamos la nostalgia no solamente como emoción, sentimiento, sino también como práctica social y discurso. De discurso y práctica en y hacia la ciudad. También de decir que abordamos la nostalgia como, intentamos construir la nostalgia como categoría analítica, pensándola como un fenómeno que está estrechamente vinculado con el espacio, no solamente con memorias, con relaciones sociales, sino también con el espacio, porque se genera desde una experiencia con el lugar, de cambio, que puede ser cambio de lugar, como el tema migratorio, pero también que se vincula con el cambio del lugar. Y ahí surge como, por ejemplo, familias antiguas que viven en el mismo barrio desde distintas generaciones y que finalmente, poco a poco, se sienten extranjeras en su propio lugar de vivencia, un lugar de vivencia que viven desde muchos años. Entonces, esto es decir que abordamos la nostalgia en su relación con el espacio, y es por eso que la abordamos como categoría analítica posible para analizar las experiencias urbanas contemporáneas. Y mencionar también que nos acercamos a la nostalgia desde dos procesos. Un proceso que tiene que ver con la reminiscencia y otro con la rememoración. Y como lo voy a presentar después, los talleres que desarrollamos para identificar estas nostalgias, nos basamos en tareas, actividades que permitían activar proceso de reminiscencia o de rememoración. Reminiscencia que finalmente la llegada involuntaria y no intencional de recuerdos a partir de sensaciones presentes. Y la rememoración que al contrario tiene que ver con una reconstrucción y un proceso intencional, voluntario. Jugamos con estos dos procesos, como yo lo voy a presentar más después.
En la literatura también la nostalgia se aborda principalmente desde discursos, prácticas políticas, prácticas sociales en el espacio, también al nivel más metodológica, al nivel, a partir de etnografías, observaciones participantes, también a partir de literatura no científica como novelas o también producción cinematográfica. Que nos basamos sobre estas experiencias de trabajo previo para pensar cómo nosotros podemos abordar estas nostalgias, cómo nos podemos acercar a este fenómeno. Y quería mencionar que en esta ponencia entonces voy a hablar principalmente de mi tema, de proyecto que tenía que ver con nostalgia, pero todo esto se vincula también con una pregunta más amplia de cómo abordar finalmente las emociones en los estudios sociales. Y en eso edité una literatura cada vez más amplia sobre cómo desarrollar otro tipo de metodología distinta de la tradicional, que finalmente tiene que ver con entrevistas grupales o individuales, grupos focales, etcétera, y cómo reinventar finalmente otro tipo de metodología, y ahí está ahí todo el creative turn en el mundo anglosajón que se desarrolla acerca del arte en particular, y también nos acercamos de esta literatura para pensar también cómo hacer nosotros en el terreno. Eh, Antes de presentar lo que hicimos, también decir que abordamos la nostalgia, buscamos identificar estas nostalgias, distintas formas de nostalgia, a partir en particular de las memorias y de los recuerdos, y cómo estas personas que participaron de estos talleres abordan, presentan, discuten sus recuerdos y memorias individuales como colectivas. Entonces, perdón, ahí durante estos talleres buscamos inducir, identificar procesos de reminiscencia, rememoración, como ya lo mencioné, identificar distintas formas de nostalgias en sus relatos y también en la forma en que performan estos relatos hacia el pasado, su pasado, y identificar también lo que activa la rememoración y las nostalgias según los habitantes y su trayectoria, porque muchas veces nos pasó que finalmente todos mostraban o expresaban una nostalgia hacia un pasado, pero en este mismo pasado esta nostalgia no se refería a la misma cosa. En particular, eso era muy importante cuando abordamos todo el periodo de la dictadura, que finalmente había personas que tenían nostalgia hacia la dictadura misma y otras hacia prácticas de resistencia. Ahí era interesante ver de qué estamos hablando cuando estas personas se expresan a través de sus relatos de la nostalgia. El cómo era antes, está antes no es lo mismo según las personas, es su trayectoria. En este proyecto abordamos la nostalgia desde tres terrenos, tres cerros en Valparaíso, Cerro Esperanza, Cerro Barrón, Cerro Playa Ancha, la parte alta. Abordamos este estudio se desarrolló en estos tres territorios distintos porque tienen características socioeconómicas distintas y también porque tienen tipo de historia, vamos, trayectoria distinta. Por ejemplo, el Cerro Playa Alto es un sector mucho más grande que se construyó durante toda la segunda parte del siglo XX, que el Cerro Barón o el Cerro Esperanza son barrios históricamente bien antiguos del barrio de la ciudad Puerto. Que por eso que elegimos distintos sectores para ver cómo se expresa o se vive nostalgias diferenciadas según no solamente la trayectoria de las personas que participan, sino también según el tipo de territorio en el cual están viviendo. En esta experiencia que les voy a compartir, el público que participó de estos talleres fueron en grande mayor, o sea, todos fueron adultos mayores y habitantes de larga estancia en su barrio. Es decir, que nos centramos en familias antiguas y las personas más antiguas de estas familias antiguas, o sea, los últimos sobrevivientes de estas familias que vivieron toda su vida en el mismo barrio, la mayor parte la mayor cantidad de estas personas vivían toda su vida, o si no vivieron toda su vida, viven en el mismo barrio desde más de 40 años. Y entonces desarrollamos estos talleres, quizás después lo podemos profundizar con preguntas, en los SFAM, los consultorios públicos, que nos ayudaron a organizar, planificar, a tener acceso también a espacios para desarrollar estos talleres. Y también nos ayudaron mucho a convocar a las personas para participar en estas actividades. Ya, contar también que estos talleres que les voy a presentar
finalmente es el resultado de una reflexión acerca de cómo abordar esta nostalgia. Y entonces tiene que ver eso con una estrategia metodológica que ha cambiado en el marco del proyecto. Cuando formulamos este proyecto, pensamos hacer solamente 2 grupos focales por tipo de territorio con habitantes, y con eso finalmente poder acercarnos, identificar y analizar sus relatos nostálgicos y experiencias nostálgicas. Pero ahí nos surgieron distintas preguntas, en particular cómo finalmente captar, identificar e interpretar emociones, como la nostalgia, desde solamente 1 u 2 grupos focales. ¿Cómo, que no es suficiente finalmente? Cómo inducir un doble proceso de reminiscencia y rememoración en una sola sesión, un solo grupo. Eso también es difícil construir eso. ¿Cómo, otra pregunta más en términos de técnica o de metodología en largo plazo, cómo construir un lazo de confianza en un solo grupo focal? O cómo desde este trabajo aportar a la co-construcción de memoria. Eso es un proceso largo que no se puede hacer en 1 grupo o 2 grupos focal. Entonces, es a partir de ahí que finalmente pensamos reformular desde la literatura que mencioné anteriormente, sobre el Creative Turn, etcétera, organizar talleres participativos con distintos grupos y de 4 a 6 sesiones de 2 horas en cada territorio. Ahí quería describir rápidamente lo que hicimos para llegar después a los aportes y límites de esta metodología. Primero hubo todo un periodo bien largo de coordinación de estos talleres. Toma de contacto, sensibilizar, explicar, difundir la información en los CESFAM con la ayuda de las personas allá, de los funcionarios. Participación en otros talleres organizados por los CESFAM de cada sector para hablar con los usuarios, hablar con estas personas que participan para explicar lo que queremos hacer y ver si estaban interesados o no. Después la difusión del evento y también hicimos reuniones informativas 1 semana antes de empezar para que la gente pueda saber de lo que se trataba, explicar cuáles eran los objetivos de este tipo de taller. Y ahí hay un aspecto interesante que cuando presentamos yo me enfoqué principalmente en la dimensión más institucional, explicando que era un proyecto de investigación con artículos, pero que queríamos hacer un aporte de vinculación con el medio, con ellos, aportar a ellos. Y finalmente yo pensé que eso habría podido ser un problema, un límite, finalmente un obstáculo en la generación de un lazo de confianza. Pero al final, la grande preocupación de las personas que estaban durante estas reuniones de información era ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Qué aporta hacer eso? ¿Qué nos va a aportar? Una pregunta que no había como contemplado al inicio, pero eso era finalmente la más grande preocupación. Participar sí, ¿por qué no? El lado institucional, ok, pero ¿por qué? ¿A qué sirve? Y en eso finalmente fuimos formalizando una propuesta final, que estos talleres se podían concretizar en una exposición de pósteres en el CESFAM al final. Y eso dio un sentido, finalmente. Compartimos el mismo sentido hacia estos talleres, co-construimos un sentido acerca de por qué realizar eso y con qué objetivos, más allá de la investigación, quiero decir. El equipo entonces fue yo como investigador responsable, ayudante de investigación, socióloga de la Universidad de Valparaíso, también personal que se llama ocasional en los fondos de iniciación, que es un término que no comparto tanto, pero personal ocasional, y también tesista de trabajo social, que nos apoyaron mucho en todo este proceso. ¿De qué hicimos? Hubo 4 actividades principales. Primero, para generar un lazo más bien de confianza, presentarnos, entendernos mejor, porque la mayoría se conocían, pero a veces no se conocían dentro del taller. Entonces partimos con una actividad que consistía en dibujar su barrio. Este dibujo podía ser, como se ve en esta fotografía, un dibujo a nivel concreto, también podía ser una descripción escrita, poema, por ejemplo, había alguna persona que quisiera escribir un poema acerca del barrio, una descripción, algunos hicieron un plan del barrio, pero esto servía como soporte para primero que la persona se presente y presente su relación con el barrio. ¿Dónde están viviendo? ¿Qué para ellos es lo más importante? Te lo dibujaban o lo describían de forma escrita. Eso era como una primera actividad, como de introducción un poco en las actividades que hicimos. Eso después, eso es en otra fotografía, como se puede ver,
hicimos una actividad que permitía activar e inducir una co-construcción de memoria, un proceso de rememoración. Antes estábamos más en el proceso de reminiscencia un poco, a partir del dibujo, de la conversación acerca del dibujo, recordar cosas, de ahí se generaron un montón de recuerdos, compartidos o no. Y la otra actividad era más buscar a incentivar o inducir un proceso de rememoración, un proceso de construcción memorial del barrio. Y ahí en un mapa tenían como, la actividad consistía en identificar los lugares emblemáticos del pasado que no existen más, lugares emblemáticos actuales y lugares que en el futuro les gustaría que se queden en el futuro. Y ahí entonces hubo mucho debate porque no estaban de acuerdo, en particular con los lugares del pasado. Entonces se puede ver fotografía, hubo debate, hubo muchas reflexiones acerca de eso, todo estaba grabado, también no lo mencioné grabado, y lo que hacíamos también era nota de observación. Teníamos como una pauta de observación y cada miembro del equipo, los 4 que estábamos, tomábamos nota también de lo que podíamos observar, porque el interés era copilar y recoger lo que se dice y también las reacciones acerca de las actividades. De ahí se ve foto. Otra actividad también que desarrollamos era que cada participante tenían que llevar un objeto que para ellos es muy significante en su vida del barrio. De ahí había distintos tipos de objetos, por ejemplo, mucha fotografía de familia, de infancia, fotografía del barrio, de cómo era antes. También había objetos, por ejemplo, este señor que se ve a la izquierda, en el Cerro Esperanza, trabajaba en un matadero, que hoy día, abajo del Cerro Esperanza, que hoy día desapareció, es el INACAP, que se construyó, no existe nada más, existe el INACAP gigante, pero no existe más el matadero. Y él conservó un cuchillo, con lo cual estaba trabajando. Te contó toda la historia vinculada con eso, y a partir de su historia individual, los otros participantes pudieron reconstruir la historia del barrio y la rítmica cotidiana del barrio, rítmica cotidiana que se hacían en relación con finalmente la ida y vuelta de las vacas entre la parte arriba y la parte de abajo del cerro. También se robaron, por ejemplo, objetos que quedan de la iglesia de San Francisco que se quemó distintas veces, había cosas de rememoración muy interesante, de conflicto acerca de estos lugares también. Y finalmente una otra actividad que consistía en comentar fotografías del barrio actual. De ahí también se generaron muchas conversaciones bien interesantes. Había un señor en particular que quería comentar esta anécdota. No sé si es una anécdota porque creo que más que una anécdota es algo que representa bien este tipo de actividad. Eso es una fotografía que presentamos en el Cerro Esperanza. Y hay un señor que durante todo el taller no hablaba mucho, habló sobre todo acerca de su escuela, la escuela donde fue en el barrio, su experiencia como niño, pero no habló mucho más. Y ahí pusimos esta fotografía. Y ahí cuando el señor vio esta fotografía, se levantó y se puso a gritar, ¡eso es mi escuela! Ahí este paisaje que para nosotros es vacío de sentido también, para este señor esta fotografía era el lugar de su escuela, que desapareció. Pero para él esta relación con finalmente esta ausencia de la presencia o presencia de la ausencia en este taller fue muy importante, muy significante para los participantes y para nosotros, que permitía después reflexionar acerca de cómo se construye el recuerdo, a partir de qué materialidad, a partir de qué tipo de proceso y a partir de qué afectividad acerca de las materialidades. La ruina, el poder de las ruinas, por ejemplo, salió como un tema muy importante aquí. Bueno, aquí fotografía para mostrar el lado humano de estos talleres de cual estábamos. Creo que estoy en algunas fotografías, o no, al final, no, porque yo tomaba la foto en este momento, pero parezco en otra fotografía. En concreto, ¿qué hicimos? Participaron un total de 51 personas en los distintos talleres. Desarrollamos los talleres de distintas formas. Por ejemplo, en el Cerro Esperanza desarrollamos solamente un taller de 4 sesiones, pero con 13 participantes que participaron durante todos los talleres. En otros territorios, por ejemplo, como Barón, desarrollamos más sesiones porque no todos podían participar, entonces eso se fue cambiado en 6 sesiones. Y, por ejemplo, en el taller de Playa Ancha,
desarrollamos 2 talleres distintos porque ya había mucho más personas. Complementamos estos talleres también con entrevistas individuales, en lo cual estábamos repitiendo algunas de las actividades. ¿Eso por qué? Por 2 motivos. Primero, hay que tomar en cuenta que son adultos mayores. ¿Qué hicimos? Eso no lo calculamos bien, pero durante el invierno. La mayoría de los talleres, en junio y julio, mayo, junio, julio de 2019. Y así había mucha persona enferma que te resfriaba. Entonces no podían participar en los talleres. Entonces fuimos en su casa para desarrollar, cosa que quizás hoy día sería más complicado organizar, pero en este periodo no había COVID, entonces era más fácil. Y entonces fuimos en su casa, desarrollamos muchas distintas actividades presentes en el taller y hicimos más un taller personalizado un poco. Eh, Eso como primera línea de entrevista. Y otra línea es que en los talleres aparecieron distintas personas que tenían muchas cosas que compartir y que querían compartir, muchos recuerdos, muchas reflexiones acerca de sus recuerdos, que en el tiempo del taller no era posible, porque también había otro participante, y entonces pensamos que era buena estrategia complementar la información que ya teníamos con una entrevista personalizada individual con estas personas que tenían mucho más información que compartir. Y por eso que complementamos con relatos de vida, experiencias más individuales dentro de entrevistas en profundidad individual. Y entonces hicimos exposiciones de pósteres donde finalmente la idea era compartir fotografías, relatos, de citas de relatos, fotografía de objetos, de las personas, etcétera, que se vinculan con finalmente las experiencias pasadas del barrio. Y lo que hicimos es exponer estos pósteres en los mismos CESFAM donde realizamos las actividades. Esto con el objetivo que finalmente los usuarios de los CESFAM, que hay mucho, no sé cómo es en Santiago, pero en Valparaíso son centros muy importantes de la vida social, en particular de adultos mayores, no también de familias. Y entonces hay muchas personas que de manera permanente transitan en estos lugares donde esperan para tener una cita al doctor o a la farmacia, y entonces pusimos los pósteres en estos lugares. Todavía están, fue a ver después de la pandemia, todavía están, y todavía hay personas que van a ver, leer, mirar estos pósteres que buscan a compartir más aún esta idea de memorias, del compartir, de hacer finalmente barrio de otra forma. Eso para ir rápidamente, para no ocupar todo el tiempo, porque creo que me quedas como 5 minutos o algo así para presentar, para tener el tiempo después de dialogar, de conversar. Primero decir que estos talleres permitieron recoger distinto tipo de datos orales, de narrativas, relatos de experiencias, discursos políticos a veces, muchas veces de hecho, datos materiales, lo que produjeron los participantes. Tenemos los mapas, tenemos los dibujos, tenemos también algunos de los objetos que pudimos recoger, escanear por lo menos de la fotografía. Tenemos datos visuales, es decir, a partir de la pauta de observación que teníamos durante los talleres y que tomamos nota de todo lo que podíamos observar. Así tenemos datos acerca de las reacciones, de los comportamientos, del compartir, de la forma de compartir entre estas personas, y datos más sensibles, subjetivos, emociones, intersubjetividades, cómo se co-construye subjetividades y emociones en el marco de estos talleres. Los aporté. Primero, que es una metodología que yo encuentro bien flexible, bien que se puede adaptar al terreno. Eso es como un punto bien positivo, en particular hoy día en el marco que tenemos que adaptarnos cada vez más a las personas y a las condiciones en las que estamos. También que es un espacio donde logramos a inducir, activar procesos de reminiscencia como de rememoración. Entonces, en este aspecto fue un logro también de poder articular a la vez memorias individuales como colectivas. Decir que también es un espacio no aparte de lo social, de la sociedad, es un espacio donde se produce, coproduce y reproduce las dinámicas sociales que se pueden observar en el barrio. En este sentido, los conflictos que hay en el barrio se pudieron reproducir en el mismo taller
las tensiones sociales, tensiones memoriales, las relaciones afectivas de amistad, las relaciones también de poder, todo eso se ha podido reproducir en el mismo espacio del taller. Entonces se puede observar eso. Y decir que también lo que a mí me pareció lo más importante en todo eso es que más que el resultado final del taller, es que todo el proceso se puede analizar. Todo este espacio de coproducción son datos, son experiencias compartidas que nosotros también como equipo compartimos, pusimos carne, encarnamos un poco también nuestra presencia en el lugar y fuimos parte de esta coproducción de intersubjetividad de ese conocimiento. Y entonces tanto el resultado como el proceso son experiencias, conocimientos, datos sensibles que se pueden analizar. Como límite, hay también mucho límite de todo eso, ¿no? Ser totalmente dependiente de los participantes. Bueno, ahí mostré cómo lo que logramos, pero hubo mucho problema en el terreno que no pudimos realizar, personas que dicen que vienen, que no vienen, personas que vienen pero que se olvidaron también de lo que se trataba. O sea, sí, está totalmente dependiente de estas condiciones en las cuales estamos desarrollando los talleres. También decir que estos talleres tienen que cumplir distintas condiciones y contar con un público que es disponible. En este caso es un público de adulto mayor, que es disponible, a pesar de los problemas que podemos encontrar con el contacto, comprensión y acercamiento a veces, relación de confianza, que a veces es difícil construir. Son personas que la mayoría no trabajan, no tienen trabajo, y entonces están disponibles y están interesadas en hablar, compartir de sus experiencias pasadas como presente. Por ejemplo, digo eso porque actualmente estoy en un Fundecit regular donde intenté reproducir eso con otro tipo de público y no funcionó tan bien como lo desarrollamos en este proyecto de iniciación. Entonces tuvimos que reinventar otra cosa, quizás poder contar en otro momento en este mismo seminario si se reproduce, pero es por esto que digo que tiene que cumplir ciertas condiciones. Y lo otro es una pregunta más bien abierta, que voy a terminar en eso, que finalmente las emociones, inducimos las emociones, buscamos activar estas emociones. Pero la pregunta es si finalmente son experiencias emocionales que se sienten en lo cotidiano o si finalmente a querer influir o inducir eso fueron creadas artificialmente en este espacio. Y si es el caso, no creo que sea grave, pero ¿cómo se puede analizar eso? ¿Cómo se puede reflexionar acerca de eso? Eso, voy a terminar, creo que superé un poco el tiempo, pero voy a terminar en eso. Gracias Muchas por su atención. gracias. Yo voy a dar un aplauso aquí en solitario, pero veo también ahí a Andrew aplaudiendo en línea y también manitos ahí que se mueven. Yo tengo o sea, me encantó la presentación, un montón de cosas que tengo anotadas, la disfruté muchísimo. También obviamente uno siempre hace puentes con el propio trabajo de uno, ideas que se me ocurren con lo que uno está viendo. Pero antes de ponerme a hablar yo, voy a mejor dar inmediatamente la palabra si alguien quiere partir, después por último yo también retomo, pero si alguien quiere partir haciendo alguna pregunta a Clemón, qué reflexiones les han surgido aquí en el terreno, también similares a las que le haya pasado a Clemón, o distintas, no sé si alguien quiere Hay, hay, partir, hay veo una pregunta en el chat. en el chat, a ver. Súper, a ver, la voy a... Si quieres léela tú directamente, Ya, ¿lo leo leemos. a voz alta o...? Sí, en voz alta, sí. Ya. Quería preguntar, hola a todos, muchas gracias nuevamente por esta instancia. Quería preguntar dónde se realizaron estos talleres y si es que solo fueron en el CESFAM. Sin escuchar su respuesta, creo hubiera sido interesante hacer los talleres en los lugares emblemáticos que mencionaban las personas, para ver las dinámicas emocionales en el momento, al estar en el mismo espacio de la memoria nostálgica. Y también el cómo influye la emoción al estar copresencialmente con otras personas que comparten una memoria en común en un espacio de mucha significación y nostalgia. Incluso contrastar las emociones que pueden brotar en los distintos espacios, entre paréntesis, el buscar esa huella temporal que permanece en las memorias de estas personas. Ya, gracias por tus tres preguntas. Respondo
Sí, sí, o esperemos tener ya. sí, Eh, por mientras que se van entusiasmando también con otras preguntas. ya. No, muchas gracias por las preguntas, que me parecen bien interesantes. Sí, lo pensamos, hacerlo en los lugares, pero ahí hay distintos obstáculos. Primero, la mayor parte de los lugares no existen más, quienes mencionan, o son propiedad privada, pero podemos entrar. Eso por un lado. Por otro lado, pensamos igual hacer un tour con las personas para que reaccionen en el lugar mismo. Pero ahí hay otro obstáculo. Adultos mayores que no pueden caminar tanto, frío, entonces que no quieren salir afuera. Y lo otro es que al final nos dimos cuenta que la experiencia emocional que viven, comparten, finalmente que estén en el lugar o no, esto no influía, no estaba influyendo tanto, porque una vez nos encontramos con la misma persona fuera del taller, enfrente de uno de los lugares que compartía durante el taller, compartieron el mismo tipo de recuerdo, el mismo tipo de emoción. No había diferencia respecto a lo que contaba en el taller, o de lo que expresaba en el taller. Entonces, no sé, ahí lo quedó abierto, que como no lo hicimos en el marco de la investigación, quizás sería más pertinente para justamente generar incentivar más aún esta relación afectiva con el lugar, pero lo pongo más en términos de pregunta, no sé, habría que hacerlo, pero no pudimos hacerlo en términos más concretos, al final, no es un tema como... un tema teórico o ideológico, pero más bien porque no era posible hacer este tipo de actividad en otro lugar que el CESFAM. ¿Y porque el CESFAM, o los CESFAM de cada sector, es que son personas que finalmente están acostumbradas a estar en este tipo de lugar, y entonces están en su casa, finalmente, casi, en el CESFAM. Y entonces, para que se sientan cómodo, para que se sientan más abiertos a compartir experiencias personales, creo que es importante que estén en lugares apropiados. Y quizás estar en otro tipo de lugar donde no están necesariamente cómodos o cómodas, y no sé si habría funcionado tan bien. Y además, quiero hacer un comentario de que si bien tienen memorias en común, no dan el mismo sentido a esta memoria, no están de acuerdo. Eso es un comentario respecto a que yo veo memoria, comparten memoria, etc. Comparten, pero igual no están de acuerdo. Creo que respondí. Sí, Clemon, eh, me parece súper bien. Y de hecho, claro, yo creo que me parece súper interesante la reflexión que hace sobre el CESFAM como un lugar que permitió en el fondo como también como una cotidianidad que hacía en el fondo que fluyera y se hubiera como mejorar el rapport, por ejemplo. sí, Voy a darle la palabra a Francisca porque sí. Y después yo a creo, hay otra Francisca, pregunta también en el chat. Pero, sí, para ir turnando también sí, sí, por a supuesto. Francisca y luego Elena. Hola, hola, Francisca. Hola, muchas Francisca, gracias. sí, qué Sí, bueno verte, aprovecho de decir que me encanta verte. tanto tiempo, sí. Bueno, muchas gracias por esta instancia y muchas gracias por la presentación. La verdad es que también la disfruté muchísimo. Gracias. Tenía un par de consultas breves quizás, no lo sé. Pero primero una idea de que no sé si has visto un poco esto del concepto de saudade en Portugal. En Portugal, bueno, esa es una noción que claramente es importante en tu conceptualización porque es la idea de nostalgia. Y como veo que asientes, Sí. asumo que eso es un sí. Y creo que por ahí puede haber algo interesante también para pensar a futuro, incluso comparar a nivel latinoamericano o con otros países. Entonces, mi primera pregunta es si has pensado en comparar esta idea de nostalgia con otros países, eh, porque definitivamente quizás el contexto ahí debe tener una influencia bastante importante en cómo entendemos eso y puede ser bastante interesante también. Y quería preguntar también algo un poco más específico. Yo también trabajo harto con personas mayores, entonces quería saber si tuvieron eventos de contención. Tuvieron que hacer contención de parte del equipo porque quizás, claro, el tema de la nostalgia, más allá incluso cualquier persona normal, le puede también producir emociones que pueden desembolsar, no sé, por ejemplo, también escenarios de pena o tristeza, y sin quererlo al final, si no es algo que están buscando tampoco. Entonces, quería saber un poquito de eso. Gracias.
Perfecto, muchas gracias por tus dos preguntas. Respecto a la primera pregunta, sí, tuve un otro proyecto en el mismo, más o menos en la misma temporalidad de redes internacionales sobre nostalgia. Y ahí trabajamos con personas de México, personas de Francia y personas de Sudáfrica acerca de esta idea de nostalgia. Y en efecto, hay distintas formas de ver eso. Y no solamente de pensar el concepto en sí, sino también de pensar este concepto en relación a qué materialidades, o a qué pensamiento, o a qué tipo de situación. Siempre me acordaré un seminario que organizamos en Johannesburgo, en Sudáfrica, sobre justamente este tema de nostalgia, concepto, y cómo se puede construir como categoría geográfica de análisis en particular. Entonces, hablamos de eso, mostramos el ejemplo de Valparaíso, un ejemplo en Francia, un ejemplo en Sudáfrica. Y estábamos con un grupo de investigadores que no, finalmente la reacción fue un poco brutal, entre comillas, de decir, pero ¿por qué ustedes vienen entonces de otra parte del mundo y nos vienen a decir que la nostalgia sería pertinente para estudiar nuestros pasados a nosotros? ¿Cómo podemos tener nostalgia por el apartheid? Imposible. Entonces su concepto no funciona en nuestro país. Bien, después se puede discutir, etcétera, pero realmente fue una situación un poco incómoda, porque nosotros llegamos todo contentos desde Francia y Chile para contar nuestra cuestión de nostalgia, etcétera, y finalmente fue un momento de tensión porque no se entendía. Es una anécdota un poco para aterrizar lo que tú planteabas del concepto de nostalgia. Y respecto al concepto en portugués, lo había visto, pero no lo profundicé. Pero sería buena idea, lo podría hacer ahora, tiene toda la razón. Y respecto a la contención, no hubo como... Hubo distintos momentos muy emocionantes, muy emocional. Hubo lágrima, hubo mucho momento muy denso. No intenso, denso, sin tensión, pero que igual fue muy manejable, entre comillas. Pero cuando uno empieza a hablar, en particular cuando abordamos el periodo de la dictadura, hubo un momento un poco bien difícil emocionalmente a controlar, pero la persona, la verdad fue nosotros no nos tocó momento como donde tuvimos que hacer intervenir, por ejemplo, personas de afuera, o tuvimos que repensar las actividades, no, eso no. Pero momentos emocionantes, momentos bien densos en términos emocionales, sí, tuvimos muchos. Pero siempre volviendo a la actividad, eso permitió salir, o también el hecho, ahí vuelvo a la pregunta que había antes, el hecho de estar en copresencialidad finalmente influye mucho porque se van apoyando la persona. Entonces, eso influye mucho también sobre la contención emocional que pueden lograr en este momento. Eso, para responder muy cortito, pero gracias por la pregunta. Gracias, Francisca, y aclamó por la respuesta. De hecho, ahí acoto, claro, el concepto de saudade es mucho más, Sí. es diferente al de nostalgia, no es exactamente la misma noción. Entonces me parece que debe ser interesante también trabajar ahí. Yo me acuerdo haber visto investigadoras que trabajaban sobre usando ese concepto con la comida. Para ahí como dato, que era efectivamente una investigadora brasileña. Doy la palabra a Elena que está levantando la mano. Sí, hola. Hola. Primero que todo, gracias por la oportunidad, muy interesante. Y la verdad es que me dieron ganas de contar también una experiencia que justamente tuve. Yo soy de Concepción, son del Biobío. Y específicamente me tocó trabajar en el año 2019 como una dupla urbana social. Yo era en la parte social y mi dupla es una arquitecta. Y nos tocó crear y, y más que nada diseñar un modelo de trabajo con la población, que era el 33% de la población de San Pedro de la Paz, ¿ya? Que buscaba mejorar supuestamente en un inicio los barrios de la comuna, ¿ya?
y esto terminó siendo un diagnóstico urbano durante un año, el cual se desarrolló después en un porcentaje también el año siguiente, ¿ya? Entonces, en este diagnóstico que se hizo durante un año, tuvimos y obtuvimos mucha información, pero a propósito de lo que dice Clemen, justamente nos tocó, y por eso me dio tanta rememoranza, nos tocó el invierno, y la población que más trabaja contigo en los barrios son efectivamente los adultos mayores. Y me acuerdo que en un mate que invitamos a la gente, en una junta de vecinos, porque nosotros sí nos trasladábamos por la comuna, éramos nosotras las que íbamos y buscábamos en conjunto con los vecinos y las vecinas qué lugares podrían ser los puntos de encuentro. No llegó nadie. Solamente 2 o 3 dirigentes. Fue horrible al principio, chuta, dijimos no nos resultó. Insistimos, cambiamos la estrategia, ya no solamente comunicamos a través de los grupos de WhatsApp o a través de los dirigentes, sino que fuimos a hacer puerta a puerta. Y además de eso, dejamos afiches pegados durante todo el polígono que correspondía. Llegaron aproximadamente 60 personas. 2 semanas después. Entonces, en esa instancia fue un momento en donde no solamente llegaron adultos mayores, llegaron personas de todas las edades, ya incluso tuvimos niñas, y empezamos a hacer un diagnóstico que partió justamente con esto de conversar con la ciudadanía de qué esperaban ellos de nosotros, como en ese tiempo yo trabajaba para la municipalidad, como municipio, como proyecto municipal, y de qué manera entonces podíamos mejorar las problemáticas de los barrios, ¿ya? Y así finalmente llegamos a un modelo, ¿ya? Que se dividió en 7 categorías, en donde también se incluía el patrimonio, ¿ya? Y esto fue ocurriendo en diferentes momentos, ¿ya? En este diagnóstico que hicimos, utilizamos cartografía social, utilizamos, creo que tengo aquí algunas cosas, recorridos barriales, jornadas, terminamos con una jornada interbarrial, ¿ya? Pero también colocamos, y ahí trabajamos con los negocios, ¿ya? Y colocamos cajas de los sueños en todos los negocios que nos permitieron dejar estas cajitas de los sueños, ¿ya? Que tenían un lápiz amarrado a un lado, ¿ya? A lo más rústico, ¿ya? Con unas hojas en donde ellos podían escribir cuáles eran sus sueños, ¿ya? Cómo ellos soñaban su barrio. Y así esto lo fuimos trabajando, lo dejamos aproximadamente 3 semanas dando vueltas por los barrios, los diferentes negocios, teníamos 3 cajas para cada barrio, ¿ya? Entonces eran 3 cajas que daban vueltas y obtuvimos mucha información que finalmente se tradujo en un compilado de muchas ideas, ¿ya? Que lo que fuimos haciendo fue irlas reuniendo en base a temáticas que eran las que más se repetían, ¿ya? Pero luego de eso hicimos la jornada interbarrial en donde cada uno de los barrios fue trabajando sus propias temáticas, porque no eran las mismas para toda la comuna, ¿ya? Entonces, en base a los niveles de priorización, ellos fueron trabajándolas a través de tarjetones que tenían sus ideas, ¿cierto? Pero eran aproximadamente 50 por cada uno de los barrios. Y a eso les fuimos dejando categorizadas ya cada una de ellas en diferentes temáticas. Y como bien les decía, algunas de ellas era patrimonio, la otra era que tenía que ver con mejoramiento urbano, otras que tenían que ver con proyectos de mejoramiento de viviendas, por ejemplo, etc. Entonces, todo esto me hizo acordar mucho de las experiencias que les tocó vivir, ¿ya?
pero también en cómo a veces tenemos tanta información y la gente también está dispuesta a ello, logramos trabajar con ellas, pero a veces cambian los desafíos municipales, ¿cierto? O en este caso los gobiernos locales, y esos proyectos no pueden seguir avanzando. Gracias, Ya, Elena, por contarnos tu experiencia. Yo, Sí, muchas perdón gracias. por cortar ahí porque 2 segundos que nos quedan Sí. menos minutos, ¿ya? disculpa. Sí, no No, se pero preocupen, súper. pero de verdad, muchas gracias por contarnos tu experiencia, porque la idea también es eso, aprender de mutuamente, y me Sí. parece súper interesante que justamente yo veía como el contraste de lo que tú decías, como más bien el barrio que soñaban con respecto al barrio que recordaban, pero que podían tener un punto como común Pero sí, en los recorridos barriales claramente estaba esta otra parte de cómo ellos también recordaban su barrio la antigua, cómo era que iba cambiando, ¿cierto? Y cada vez tenía menos espacio. Así que los dejo. Clemón, ¿tú quieres decir algo al respecto? Y de ahí darle la palabra a Andrew. Que Sí, tenía la palabra. solamente rápidamente sobre este vínculo entre pasado, futuro, finalmente presente al medio. Es bien interesante ver cómo finalmente la nostalgia esta relación, vamos a decir, como afectiva hacia el pasado, no hay, que tienen parte de la gente, en la literatura se muestra que finalmente a partir de 50 años y más, finalmente se va amplificando esta relación afectiva con el pasado más que hacia el futuro, pero finalmente cuando uno profundiza lo que dicen estas personas, cómo piensan su relación afectiva al pasado, o su nostalgia, para decirlo de forma más grande, eh, finalmente eso revela esto primero una pertenencia en el pasado, más que en el presente, pero que le permite pensarse en el presente y proyectarse en el futuro. Quiero decir que no hay como obstáculo entre por un lado, como tener una relación afectiva muy amplia y eso no es un obstáculo para pensar el futuro. Al contrario, yo creo que todas estas personas que participaron, el adulto mayor y después hicimos también trabajos con personas de otras generaciones que tienen también nostalgia, otro tipo de nostalgia, pero tienen también hasta personas de 23 años tenían nostalgia por sus experiencias pasadas, son personas que finalmente usan estos pasados, estas relaciones afectivas con el pasado para pensarse en el presente, construirse o reconstruirse en el presente y pensarse en el futuro. No hay que pensarlo como opuesto, es eso, solamente eso que quiero decir, no más. Y lo otro, perdón, al nivel, yo vi que había Rodrigo Varoncero que hizo 2 preguntas hace mucho rato, quizás Sí, si quieres lo podría atender, ¿quieres retomarla, Clemón? Él pero hizo como solamente, sí, una porque, reflexión de quienes conformaron el equipo, de qué disciplinas, que lo habías dicho al sí, comienzo, pero para retomarlo si quieres, y sí, pensando que se investigaba sobre emoción, entonces que más allá de lo sociológico, lo que sí. plantea. Sí, por supuesto. Sí, ok. Primera pregunta. Ah, Gracias por la pregunta, primero. Era un proyecto de iniciación en geografía, estudios urbanos, pero conformado, yo como formación interdisciplinar, y el resto de las participantes eran un socióloga o trabajadora social. Entonces, interdisciplinar, podemos decir, entre geografía y sociología. Y lo otro, respecto a las emociones, por supuesto, va mucho más allá que lo sociológico. Eh, bueno, existe la sociología de las emociones, antropología de las emociones también, que participan en esta reflexión sobre cómo construir y abordar las emociones como construcciones sociales y culturales, y sobre todo que aportan eso a nivel de la comprensión y del análisis de los fenómenos sociales. Pero existe también la geografía emocional, que justamente retoma, profundiza, complementa, dialoga, no sé cómo decirlo, con estas dos disciplinas que es la sociología y antropología, para pensar finalmente cómo el espacio se puede pensar desde lo emocional. Y más que eso, cómo podemos pensar, mostrar que finalmente es imposible pensar la ciudad, los territorios, los espacios, sin abordar el lado emocional, porque finalmente somos seres humanos. Somos nosotros que hacemos los espacios. Y entonces, y somos seres sintientes. Entonces, ¿cómo podemos pensar estos aspectos materiales de la vida cotidiana sin incorporar las emociones para comprenderlas? Entonces, eso es un poco, entonces, vamos más allá que lo sociológico.
Eso, para responder a las 2 o 3 preguntas. Eso, Andrew, muchas gracias. Andrew, tú tenías, lo pusiste en el chat, fascinante el O tema. sea, agregué una cosa que quería dejar, que estoy consciente que quedan 2 minutos. Solo, muchas gracias, Clemón. Tengo una sola pregunta acerca vi que había mucha variación entre el número de sesiones que hicieron en diferentes CEFAM. ¿Eso tenía que ver con dependencia de los CEFAM y cuánto podrían reunirse ahí? Porque es algo que yo creo que es un punto que extiende mucho más allá de solo tu investigación, que es la dependencia sobre institucionalidades. Y no sé si tienes alguna reflexión breve que podría comentar respecto a eso, el manejo de eso. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, no, pasé rápidamente este slide donde aparecía como distinto número. No tiene que ver tanto con las instituciones, tiene más que ver con las y los participantes. Porque primero era muy difícil movilizar, y una vez que la persona participe, una vez que estaban participando, algunas personas no volvían, otras había que también calcular bien, estar bien atento de eso. Lo otro es que dependiendo de los cerros, las personas también tenían una disposición distinta. Eso tiene que ver, después se puede analizar en términos sociológicos, no solamente, no estoy hablando solamente del lado psicológico, pero también sociológico, que son personas que finalmente no tienen primero mucho, yo pienso en particular en el sector Playa Ancha Alto, que es un sector, ¿cómo se puede decir? Como bien complicado al nivel social, al nivel también de la delincuencia, al nivel también de la atmósfera, del paisaje emocional de este barrio, en la cual la persona no necesariamente se sienten cómoda para salir de su casa. Estamos en este punto, hay barcero, hay cosas así, que es un barrio bien difícil de vivir, y entonces muchas veces no venían porque tenían miedo de salir, porque no lo olvidaron, cosas así, por una parte. Y entonces en el cerro, por ejemplo, Playa Ancha, hicimos 2 grupos, un grupo donde había poco participante, porque uno venía, otro venía, era complicado, y hicimos otro grupo, porque finalmente era un grupo ya armado, no me acuerdo de qué era de tijeo, no importa, era otra actividad, estaba ya armado, y entonces preguntamos si estaba interesada. Sí, estaba interesada para que hagamos directamente el taller con ellos, pero tenía disposición para 2 sesiones, por eso también había que adaptarse también a la disponibilidad también de las personas. Y después el número de sesión, eso dependía también, más que las instituciones de los participantes, también del tipo de contenidos que teníamos. Cuando sentíamos que podíamos profundizar más aún, que la gente estaba disponible, la institución autorizaba, ahí aprovechamos para hacer más sesiones. No es solamente, quiero decir que no es solamente el tema institucional, como hay distintos factores que hay que tomar en cuenta. Eso, para responderte de forma muy corta, breve. Sí, Pero oye, podríamos hablar mucho más, ¿no? Clemón, me encantó. Gracias por de verdad, pues estamos en la hora. Yo de hecho voy a hacer un comentario más que pregunta, que también una de las cosas que me pareció súper bonita fue este tema de la reflexión que ustedes tuvieron que hacer sobre, ante como la solución que ustedes dieron ante esta pregunta del por qué me va a aportar, y esto finalmente de terminar haciendo que mostrar cómo trabajar esto podía también generar este espacio como de memoria para el barrio que se puso en los CEFAM a partir de estos posters con esta exposición. Encuentro que fue una bonita solución como equipo de investigación, o sea, me parece y que esté hasta el día de hoy ahí en los CEFAM presentes, que creo que por eso también lo encuentro muy bonito, porque es una manera que tematiza el tema de la retribución y también del trabajo colaborativo que uno va haciendo en su investigación con los mismos participantes. Porque es súper bonito. Así que un porotito de más todavía por esta linda presentación. Bueno, voy cerrando por la hora, pero muchísimas gracias de nuevo a Clemón por habernos venido a compartir esta experiencia. Creo que sirve como de aprendizaje y de reflexión para todos los que estamos acá. Tienen ahí aplausos, corazones en el chat.
Y también, por gracias. supuesto, muchas gracias también a todos los participantes por haber venido y haber estado en esta nueva sesión del seminario. Los dejamos invitados para la próxima. Que vamos a estar mandándoles también correo y publicidad en redes sociales, así que iban a estar ahí atentos, ¿ya? Bueno, nos vemos para no seguir hablando. Sí. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Gracias, Andrew, por la chao. invitación. Un gusto. Gracias. Chao. Chao.